Buenos días, chicos. Soy la maestra Ariadna Hurtado y les platicaré acerca del primer tema de geografía. El tema es el espacio geográfico. El aprendizaje esperado es: explicarás las relaciones entre la sociedad y la naturaleza en diferentes lugares del mundo, a partir de los componentes y las características del espacio geográfico. En primaria, pudiste identificar las características y los componentes del espacio geográfico. Ahora en secundaria lograrás explicar las relaciones entre la sociedad y la naturaleza a partir de estas características y componentes. ¿Recuerdas qué es el espacio geográfico? El espacio geográfico es el entorno en donde vivimos, en donde nos desarrollamos y donde nos relacionamos. Para estudiar el espacio geográfico debemos identificar sus 5 componentes: el componente natural, el social, el cultural, el económico y el político. El componente natural, como su nombre lo indica, se relaciona con elementos de la naturaleza. Por mencionar algunos ejemplos, podemos decir el clima, el agua, la flora, la fauna, el relieve, etc. El componente social integra a la población y a sus características, como por ejemplo, la distribución de la población, la movilidad que tiene la población o las actividades económicas que existen en la población. Los componentes culturales se refieren a las manifestaciones o expresiones que distinguen a los grupos humanos. Por ejemplo, las costumbres, la lengua, la religión, etc. Los componentes económicos incluyen a las actividades económicas que hay en una población. Por ejemplo, puede ser la ganadería, la pesca, etc. Abarca las actividades productivas que se realizan en una población. Componente político. Se relaciona con la manera en que las sociedades se organizan y delimitan. Ejemplo de ellos puede ser las instituciones que existen en cada territorio, los conflictos entre territorios, las leyes que hay en un territorio, etc. Ya conoces los componentes del espacio geográfico, pero para poder estudiar y tener una imagen más clara de los componentes que les dan forma, es importante conocer las categorías del análisis espacial: lugar, paisaje, región, medio y territorio. El lugar es la escala del análisis más pequeña. Se refiere a una porción del espacio geográfico que puede ser localizable por medio de coordenadas geográficas o reconocida mediante su nombre. Un ejemplo de ellos puede ser un parque, como el fraccionamiento del parque, o algo más grande, como la entidad donde vives, Yucatán. El paisaje es la porción de la superficie terrestre que podemos observar a simple vista. Es un conjunto de elementos del espacio geográfico que puedes observar directamente o por medio de fotos o en videos. Ejemplo del paisaje podría ser cuando vas en carretera y puedes observar los flamingos en un manglar, o tal vez algún cerro o una montaña. Medio. Está conformado por elementos naturales y sociales y es imprescindible de la presencia del ser humano en su distribución y composición. Se clasifican en medio rural y medio urbano. El medio rural es donde la población es escasa y predominan las actividades primarias como la agricultura, la ganadería, etc. El medio urbano
existe una intensa aglomeración de personas, de automóviles. Las actividades se basan en la industria, el comercio y los servicios. La región es una porción del espacio geográfico que presenta características homogéneas, es decir, presentan conjuntos de elementos que tienen las mismas características. Puede existir regiones determinadas por su clima, por sus actividades económicas o por su relieve. En Yucatán, por ejemplo, existe una región llamada así por el tipo de relieve que tiene. Uno de ellos, por mencionar alguno, es la región costera. Territorio es un espacio delimitado y organizado con fines administrativos y de gobierno. Todos los países delimitan sus territorios, trazando fronteras que sirven como una forma de división respecto a otras naciones. ¿Conoces los límites de tu entidad? ¿Sabes cuáles son las fronteras de nuestro país? Por ejemplo, Yucatán limita al norte y oeste por el Golfo de México, al sureste por Quintana Roo y al suroeste con Campeche. Espero que esta explicación te ayude para entender más acerca del espacio geográfico. Me despido de ti y espero que estés bien y también espero poder verte pronto.